Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Gracias por venir a la nueva clase de hoy. Ya sé que alguno de vosotros me habíais comentado algo sobre aire acondicionado, lo estoy preparando, lo pondré la semana que viene. No tengo mucho material porque sobre algo aire acondicionado hay que entender que los equipos que tenemos en casa son generalmente equipos tipo split y bueno, pocas cosas os puedo contar sobre ello, pero de todas maneras. Hola María Isabel, muchas gracias. Me está diciendo que se me oye y se me ve bien. Muchas gracias María Isabel por unirte a esta clase de hoy. Espero que te guste. Voy a tratar un tema para ti y para todos correspondiente a mantenimiento de esas mesas que tenemos, esas mesas y sillas que tenemos en los jardines y que los jardines o los patios o en las pequeñas terrazas y que son de madera de teca. Esto es aplicable no solamente al juego que yo he preparado hoy, que es un juego que tengo en la casa. En este caso no me he ido a casa de ninguna amiga a hacerlo o amigo, sino que las tenía en casa, tenía 2 años que no les hacía ningún tipo de mantenimiento y bueno, me ha parecido. Bueno, me dice Salinas, Marisabel, que cambiar los filtros de aire. Bueno, sobre eso tengo algo y déjame ver si me da tiempo en la clase de hoy y lo montamos y lo hablamos, ¿ok? Bueno, lo que os estaba comentando, un poquito en lo que estábamos hablando, que la clase de hoy va a ir dirigida a esa serie de sillas o de muebles que tenéis en los jardines o en las pequeñas terrazas, que son de madera son maderas que están protegidas con aceites de teca. Hay que diferenciar mucho entre los recubrimientos y las protecciones. Yo soy una persona que me gusta que las maderas sean protegidas de manera muy natural, de manera donde ellas, digamos, adquieran los nutrientes necesarios para sentirse protegidas. No estoy diciendo que no sea amiga de los barnices. Los barnices, hay barnices muy buenos, hay barnices de aplicación a medios marinos, a medios exteriores, eh, interiores de una calidad excelente, cada día mucho más, pero en este tipo de sillas, en este tipo de mesas o este tipo de muebles relacionados con maderas que tienen recubrimientos de teca, la mejor manera de protegerlos es con un aceite, que al fin y al cabo es una protección, y que al cabo lo que hace es hacer que la madera se proteja y se hidrate de una manera lo suficientemente buena para que pueda ejercer su función de estar en el exterior sin que se vean afectadas y que se dañen. Bien. Bueno, cualquier cosa, si cualquier pregunta que me queráis hacer, me la hacéis, por favor. Ahora voy a desconectar esta cámara que me veis, porque mi señal de internet no es muy buena, y que voy a poner la presentación, hablaré sobre ella, tengo unos vídeos bastante, bueno, de todas las operaciones que voy a realizar, y bueno, cualquier cosa, me dais un toque, me paro y converso con vosotros, alguna expectativa o algo parecido que os necesitéis o alguna aclaración o cualquier cosa similar. Bueno, como os comentaba, tengo tiempo con estas mesas en casa, a ver si se ve, tengo tiempo en casa con estas mesas, perdón, con esta mesa y con estas sillas. Y si os fijáis, voy a hacer un poquito más grande la presentación, las tengo bastante descuidadas. El verano pasado no tuve tiempo de tratarlas y si os dais cuenta, se me han ido deteriorando.
además de eso, pues durante las labores y las cosas que hacemos diariamente, pues he estado haciendo algunos trabajos y si os dais cuenta, pues están apareciendo restos pues, de salpicaduras o restos de maltrato, ¿bien? Que se han ido acumulando sobre la superficie. Igual que estoy marcando en la mesa, que es la parte más visible, lo mismo ocurre en las sillas. Toda esta superficie que podéis ver aquí está totalmente maltratada y totalmente abandonada. Bueno, pues este fin de semana dije, bueno, fijaros el aspecto que tiene la madera. Estas maderas de teca son maderas muy buenas, son maderas hechas para trabajar en los exteriores, pero también hay que protegerlas, porque sobre todo, por supuesto que el viento y el agua, pero lo que es criminal es el sol. El sol es un elemento que igual que a nosotros como seres humanos nos va dañando la piel, a las maderas y a todo lo que rodea la parte de la naturaleza donde cae el sol, el deterioro es gigantesco. Fijaros el aspecto que tienen esta mesa. Aquí tengo otra que os voy a enseñar. Fijaros el aspecto que tiene, cómo se ha ido deteriorando. Bien. Y bueno, este es el aspecto que tiene el conjunto en este caso, que es el que vamos a realizar la actividad de hoy. Lo primero, como siempre, indicaros una serie de herramientas necesarias para poder realizar este trabajo. Bien, bueno, yo he comprado un aceite de teca, como podéis daros cuenta en la imagen, es un aceite de teca, he comprado 5 litros porque tengo bastantes muebles que tratar. Es un aceite de teca de color, bueno, digamos que es el que llaman clásico. Hay uno de alta protección, más duradero, mucho más caro. Y este en particular tiene el color típico de estos muebles de teca. Los hay transparentes, los hay que no tienen color. Y bueno, como siempre os lo comento, es importantísimo que leáis las instrucciones y que veáis los contenidos y las sugerencias y digamos, las direcciones o sea, la información que os da el fabricante sobre este tipo de materiales. Aparte de esta información que yo os estoy poniendo aquí, tenéis que tener muy en cuenta que estos materiales pues son materiales de hasta cierto punto de uso químico, con unas características de posible toxicidad o de posible contacto directo, y para ello, simplemente, a modo de comentarios, pues os dirigís a Internet y en este caso en particular, el producto que estoy tratando, como lo habéis visto en la presentación, es un Silacel. Bien, pues os vais aquí y colocáis Silacel. No estoy haciendo propaganda, ¿eh? Esto es como otro cualquiera. Y dentro de Silacel os podéis encontrar, pues aparte de el producto como tal, que os dirá las diferentes características. Luego lo compraréis en el comercio que sea más económico o el que os dé mejores prestaciones. Pero yo, por ejemplo, pongo aquí aceite de teca, ficha técnica, lo tengo aquí, por ejemplo, y os va a aparecer la ficha técnica del producto. Fijaros, os aparece, este es el clásico, os dice para las maderas a las que están dirigidos, cómo se debe de aplicar, qué colores hay. Veis que es incoloro, miel o color teca, que es el que tengo yo. Os hace hasta una pequeña calculadora para calcular la cantidad que deberíais de comprar.
Os da las diferentes aplicaciones, interiores, exteriores, terrazas, puertas, ventanas. Y luego tenéis una ficha técnica. En esa ficha técnica os comenta pues cómo es el producto, bien, para dónde se utiliza, cuál es su densidad, cuáles son sus características técnicas, bien. Y también tenéis otro aspecto que es la ficha de seguridad. Cuando toquéis cualquier producto químico, es conveniente que esta ficha de seguridad la tengáis. Aparte de que es una normativa aplicable, según el Real Decreto que tenéis ahí enumerado, el 1907, que obliga que todos los productos químicos tengan una ficha de seguridad, aparte de deciros las características técnicas, os comenta cuáles son los peligros, qué tipo de composición tiene, cómo se debe de tratar, si tiene hidrocarburos de un tipo o de otro. No voy a hacer mucho hincapié aquí, sino más bien en esta parte de primeros auxilios, cómo tenéis que hacer si tenéis un primer contacto por inhalación o por piel o por aspiración. Luego, bueno, recomendaciones sobre contraincendio, por supuesto, todo lo que tenga que ver con vertidos y en la protección del medio ambiente, manipulación. Bueno, esta normativa es obligatoria, la tenéis, es una ficha obligatoria, la podéis descargar en internet y lo único que os pido es que tengáis, digamos, la precaución de que cuando hagáis algún tipo de trabajo, sepáis el material y el producto que estáis manipulando para que sepáis exactamente cómo os tenéis que proteger en el caso de que ocurra algún accidente, algún vertido, o cómo tenéis que eliminarlo si tenéis que quitarlo de alguna superficie o algo similar. Bueno, yo adicionalmente al material que ya os comenté que he comprado una lata de 5 litros, he comprado también un juego de paletinas que muchas veces a ver, el coste que tiene una paletina, por supuesto que tiene el problema del reciclaje, ¿bien? Pero si gestionamos bien estos residuos dentro de unas características se podrán reciclar y gestionar. Muchas veces es más barato desde el punto de vista de protección al medio ambiente, no intentar limpiar un producto de este tipo, a no ser que sea de componentes todavía acuosos, pero muchas veces con componentes disolventes que necesitáis incluir disolventes para poderlos limpiar, muchas veces es mejor casi utilizar un kit de paletinas y una vez que las he utilizado, reciclarlas adecuadamente y si no es posible limpiarlas sin un coste muy excesivo, que crea problemas, digamos, de medio ambiente, mejor es no tocarlas y bueno, gestionarlas desde el punto de vista de residuos. Otra cosa que tengo aquí es un juego de martillos, porque estos martillos plásticos, todo esto que estoy tocando es madera, es sensible. Veréis que posteriormente manipulo con un destornillador. Siempre hay que intentar no tocar cosas blandas con, elementos que sean más duros que ellos. Porque si son elementos más duros que ellos, lo que voy a hacer va a ser hacerle daños. Por lo tanto, es mucho mejor utilizar maderas, un taco de madera, algún utensilio apropiado para que no me produzca daños. También, si os dais cuenta, he incorporado una cola blanca de carpintero, que de esto estáis muy familiarizados ya, sobre todo el que hagáis alguna reparación en casa. Y por último, una lijadora tipo estas pequeñas manuales orbitales. No hace falta que sea muy costosa. En el caso de que no tengáis una lijadora, os podéis valer perfectamente con un taco de madera o con un juego de lijas de grados 80 o grados 100, 120, dependiendo digamos, de la agresividad con la que queráis tratar la madera. Bien, bueno, pues no me entretengo más en estas cositas, digamos, preliminares y os voy a poner el primer vídeo que tengo sobre este tema,
que es el comienzo de, digamos, de todas las operaciones de trabajo. Bien. A ver, dejarme que lo voy a abrir. Mm, bueno, pues lo primero, como podéis ver, estoy muy relajadita aquí en casa y bueno, pues he aprovechado el día de ayer, domingo, para prepararos esta pequeña actividad. Como os he comentado en la presentación, pues tengo mi, digamos, el pequeño equipo de trabajo en el que para tratar el comportamiento, digamos, el estado de la madera, que ahora los voy a hacer un poquito más de detalle. Fijaros que eh, simplemente utilizaré para lijar una lijadora, que os he comentado que lo podéis sustituir por unos tacos. No hace falta que la tengáis, si la tenéis, pues mucho más fácil. Con esa lijadora, grano 80, grano 100, grano no más de 100, 80, 100, suficiente para dar una primera pasada. Posteriormente utilizaremos el aceite que os he comentado, el color clásico de teca, y ya os recuerdo que es un aceite, no es un barniz. O sea, es un producto de protección y es un producto que nutre y digamos que de alguna manera le da a la madera una elasticidad, le da a la madera, digamos, ese nutriente que necesita para poderse comportar. Fijaros el estado de la silla, que ya os lo he mostrado anteriormente en la presentación. Y bueno, este es un trabajo que tenía que haber hecho el año pasado y no lo he realizado. En algunas partes de la mesa en particular, aquí hice una pequeña reparación el año pasado, muy aplicando cola porque se me estaban aflojando algunas tablas. Fijaros cómo están las tablas, ¿las veis? Esto ocurre porque aunque este es un tipo de montaje machimbrado, es decir, hay unas piezas que son estas piezas de aquí, dejarme que me pare un momento, voy a adelantar un poco, estas piezas de aquí, esto es lo que se llama, desde el punto de vista de madera, esto es un tipo de junta, que son juntas, se llaman machimbrado, porque una de las piezas ejerce de macho y otras de hembra. Ya sé que estos contextos son un poquito, digamos, con estas sensibilidades que tenemos, quizás alguien se pueda sentir así como ofendido, pero de toda la vida hemos considerado que estas piezas que se introducen unas dentro de otras, llamamos a unas macho y otras llamamos hembra. En particular, estas piezas de aquí, estas que tengo aquí, esta pieza de aquí tiene unas ranuras donde esta de aquí posee una pequeña rebaje en esta parte de aquí, donde a presión se introduce una dentro de la otra. Normalmente cuando se hace este tipo de montaje, aparte que esté ajustado desde el punto de vista de cepillado, del trabajado mecánico desde el punto de vista de ebanistería, de carpintería, generalmente se le aplica un poco de cola de carpintero para que la pieza no se mueva. Pero con el tiempo, igual que estáis viendo, pues las piezas se van, ¿las veis? Se van aflojando, no todas. Yo lo que he hecho ha sido revisar un poco el estado de las diferentes tablas y en esa de aquí, en un momento que la vi que estaba muy deteriorada, le apliqué cola sin tener más consideración y bueno, me quedan esos restos de cola que ahora los limpiaré y los curaré. Igual que revisaré el resto de las maderas que tengo en la mesa, en particular porque las sillas se mantienen en bastante buen estado y bueno, tendré mucho cuidado en esas zonas de ingletadura
donde si hay algún rebaje o algo, pues procuraré que me queden lo más alineada posible para que no me quede, digamos, ninguna parte sobrepuesta. Lo que suele ocurrir con estas piezas es que cuando se van dilatando, sobre todo estas zonas y estas zonas, todas las zonas donde hay alguna junta, normalmente se suelen, digamos, abrir. ¿Por qué? Porque al haber sido mecanizadas ya de una vez, pues suelen tener la propensión, al estar, digamos, han cambiado parte de su estructura global, pues tienden a sentirse más y abrirse más. Bueno, pues esas piezas tendré mucho más cuidado con ellas y las daré un toque. Bueno, con referente a los que habíamos comentado, fijaros que estoy aplicando aquí, como es madera, pues me gusta tener unos martillos que sean pues de goma o de nylon o un material más blando. Siempre tener en cuenta, cuando yo golpee algo, si lo que yo golpeo, con el que yo golpeo es más duro, es más fuerte, tiene una dureza mayor que el material que le estoy aplicando esa presión, lo voy a dañar, a no ser que yo utilice un mártir en forma de madera o cualquier otra pieza que transmita el golpe directamente. Entonces, a mí me gusta cuando trabajo este tipo de materiales blandos, bueno, pues tengo este kit de herramientas, aquí tengo este juego de paletinas de diferentes medidas, me he ido a medidas de 50. ¿Por qué? Porque las tablas, si os fijáis, estas tablas tienen una superficie pues mayor de 50 milímetros. Cuando hablo de esa medida estoy hablando del ancho que tiene la paletina, o sea, estoy hablando de esto. Normalmente estas paletinas vienen grabados en la superficie. A ver, voy a quitar esto de aquí. A ver, vienen grabadas en la superficie la longitud que tienen. Entonces, bueno, una paletina de 50 se comporta muy bien para realizar este trabajo, porque prácticamente voy a comprender toda la superficie, sobre todo la superficie mayor. Cuando tenga que hacer trabajos, por ejemplo, cuando tenga que hacer trabajos en las sillas, pues utilizaré una paletina más pequeña, por ejemplo, esta, y me servirá para poder llegar bien a todas las partes de la silla, todas estas partes, pues me llegará mucho mejor con una paletina más pequeña que con una paletina más grande. Pero bueno, como os comentaba, esto es una cosa opcional, que cada uno se organiza como quiere. Yo os estoy haciendo unas sugerencias y luego, bueno, decidís qué parte os parece mucho mejor. Bueno, veréis que me he puesto indumentaria de trabajo. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente vídeo, que ya nos vamos a meter en faena. Fijaros el aspecto que os estaba comentando. Bueno, esto quiero que veáis una cosa. Esto es cola residual, la cola blanca de carpintero. Bien, yo la apliqué en su momento, estando un día en invierno. Como veía que se me estaba moviendo mucho la tabla, se la apliqué y no la limpié, simplemente la apliqué y la dejé ahí, bueno, con el resultado de que ahora pues simplemente la puedo remover, la voy a quitar, por supuesto. Para poder aplicar cola hay que tener las superficies bien limpias, porque si esa cola que yo he aplicado ya ha creado una capa. Si yo pretendo volver a encolar esas zonas o volver a tratar esas zonas, tengo que eliminar la cola exterior que existe. Con ello simplemente, bueno, pues como veis, pues fijaros cuando he tocado cómo se ha movido la tabla, que es la que quería sujetar. Bueno, pues simplemente con un destornillador, con un formol, podéis hacer este trabajo. ¿Por qué estoy utilizando un destornillador? Primeramente porque el destornillador, fijaros, es un elemento más duro que la madera. Eso es lo primero. Y mucho más duro que la cola que tengo. Bien. Si yo usara un formol, ¿qué ocurriría? El formol tiene corte, tiene una zona de corte.
Si yo no soy muy precavido o no soy muy habilidoso, cuando vaya a hacer este mismo de trabajo que estoy aplicando aquí ahora con el destornillador, que al fin y al cabo, aunque tiene una pala, aunque tiene una pala plana, no tiene filo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenéis que entender que para mover los diferentes materiales hay que utilizar las herramientas que no vayan a dañar nada. De esta manera consigo con el destornillador poder remover el material sin producirle daños muy fuertes. Fijaros que yo paso el destornillador, lo raspo, pero no estoy desbastando la madera, ¿bien? O sea, estoy haciendo una limpieza que si la hiciera con un formón y no tuviera las precauciones adecuadas, pues posiblemente me estaría comiendo parte de la madera que tengo y no es lo que deseo. Yo lo que deseo es limpiarla. Es mucho mejor utilizar una lima, en este caso estoy utilizando una lima de cola de ratón, que si os acordáis en los primeros días cuando vimos las herramientas, es una lima redonda, en este caso se une muy bien a la zona de trabajo porque tengo como un pequeño canal. Y bueno, voy a ir revisando las diferentes piezas, fijaros que aquí tengo, ¿veis? Aquí tengo, fijaros que el deterioro me ha hecho, fijaros, se ha creado la madera, de por sí tenía una pequeña astilla que muchas veces o son restos de cuando se hizo el montaje o son piezas que se van deteriorando y la misma madera las va expulsando. Fijaros que simplemente con la aplicación de la lima, fijaros cómo se limpia, ¿veis? Bueno, yo lo que intento simplemente con la cola es abrir el poro. Lo que pretendo es limpiar lo máximo posible la presencia de suciedad y de cola anterior. Eso es lo que pretendo con este encolado. Aquí tengo otra, fijaros, otra esquina. ¿Veis cómo se va moviendo? Pues la misma operación, ¿eh? Aplicamos un poquito con la lima. Estoy usando una lima con la de ratón, pero luego utilizaré una plana o una media caña, las necesarias para conseguir, ¿veis? Poder limpiar lo mejor posible sin dañar la madera. No quiero dañar la madera, lo que quiero es decaparla un poco. Lo que quiero es quitarle toda esa parte, digamos, de restos, ¿veis? Con una lima, esa es una lima media caña más finita, pero fijaros que se va, eso sí, este es un trabajo que hay que tener paciencia. Fijaros que ahora agarré una de las paletinas finitas que tengo para limpiarla, para dejar bien limpio toda la zona, porque si voy a aplicar voy a aplicar pega con la cola de carpintero, tiene que estar lo más limpio posible. Fijaros que intento raspar y eliminar todos los restos de cola y cualquier otro agente que pueda ser perjudicial para la aplicación de esa cola. Aquí tengo la otra parte, ya la voy limpiando, hay que limpiarlo todo bien antes de aplicar la cola. Ahora hacéis un ajuste, fijaros que de por sí ya tengo aquí un problema. Se me han ido, digamos, abriendo las hojas y han perdido un poquito la simetría. ¿Veis que han perdido un poquito la simetría? Sobre todo esta de aquí, esta de aquí, esta hoja de aquí, se ha como, digamos, gripado, por llamarlo de alguna manera. Es un término más bien mecánico, pero se ha gripado un poco. A ver, déjame ver, voy un poquito más para atrás. La que os estaba comentando es esta de aquí atrás. Esta de aquí, ¿veis? Se ha gripado un poquito. Me va a crear problemas. Bueno, pues ahora simplemente de manera abundante, ¿bien? Voy a aplicar cola de manera abundante y luego veréis que lo voy a dar con el pincel. Voy a aplicar cola para que entre en todas las ranuras, los pequeños espacios que me puedan quedar. A ver, que lo ideal sería abrir todas las piezas y poder, digamos, profundizar bien, pero es que entonces ya pasaríamos a desarmar la mesa y no es la idea. La idea es recuperarla lo mejor posible
De esta forma, lo que consigo es introducir por exceso de cola que se vayan llenando lo mejor posible los orificios. Y como esto es cola de carpintero, es una cola acuosa, pues posteriormente, una vez de que haya realizado la aplicación de la cola y que ya crea que se haya metido bien, fijaros cómo muevo las piezas para que se vaya moviendo la cola, se vaya introduciendo poco a poco. Bueno, con eso lo que consigo es que se vayan ajustando. De todas maneras, la cola tiene un tiempo de curado un poquito alto, o sea que os da tiempo de sobra a realizar todas estas operaciones. Fijaros que ahí ya no va más. Entonces, he preferido dejarlo de esa manera, intentar, digamos, ajustar. Fijaros lo que os comentaba. Esto no lo debéis de hacer. Esto que estoy haciendo yo aquí, que lo estoy haciendo a propósito, esto no lo debéis de hacer. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una superficie dura sobre un material que es blando. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es dañar la madera. ¿Qué es lo que debería de hacer yo en lugar de esto? Pues lo que voy a hacer, pues buscar unos pequeños pedacitos de madera que se llaman, desde el punto de vista, digamos, más o menos técnicos, se llaman pues unos mártires, con los cuales voy a aplicar esa presión, voy a dar esos golpes, pero utilizando material blando sobre material blando. Y de todas maneras siempre deformaré algo, pero a pesar de que deforme algo, siempre va a quedar, digamos, la aplicación del golpe, la aplicación de la presión, no se realiza sobre un material muy duro, sobre uno blando. ¿Bien? Bueno, pues con paciencia hago lo mejor posible ese ajuste, que ya sabéis de por sí que está complicado por las razones que os comentaba de ese pequeño desajuste que hay. ¿Veis? Así me ayuda un poquito para mantener los canales. Intento engañar lo mejor posible el aspecto de las lamas de la madera para que, aunque estén asimétricas, dé la impresión de que están bien colocadas. Bueno, pues esta operación de cola la realizamos en todas las ranuras que tenemos, ¿bien? La vamos aplicando y con esa brochita que teníamos, con esa paletina que teníamos finita, bueno, la vamos intentando que se distribuya lo mejor posible. Y ya toda esa superficie que queda, toda esta superficie que queda aquí ahora, todo esto que queda aquí, como ya os comentaba, la cola es un material acuoso. Como es un material acuoso, pues con el agua es fácil de retirar. A ver, ¿se puede retirar después? Sí. ¿Lo puedo retirar en el lijado? También. Pero si podéis hacerlo antes de que ella intente, digamos, curtir de alguna manera la madera. Recordar que la madera es un elemento vivo, entre comillas, en el sentido de que ella va a admitir dentro de su porosidad que le introduzcamos lo que tenga alrededor. ¿Bien? Por eso, cuando uno aplica, en este caso, la cera o la cola, perdón, la cola, pues lo que hace la madera es absorberla dentro digamos, entre sus aberturas, sus entresijos. Y por capilaridad se va a ir metiendo y por la presión que estoy ejerciendo a través de la paletina, pues se va a ir introduciendo en las diferentes partes. Bueno, pues ahora fijaros, ¿veis? Con un trapo húmedo, simplemente un trapo húmedo, o sea, voy a ir retirando los excesos que he puesto de cola. Y no solamente los alrededores, ¿bien? Sino también internamente. Me ayudo con un destornillador y voy a intentar eliminar el material que no vaya a ser susceptible, digamos, de introducirse. A ver, tengo un compañero que me está haciendo una pregunta, Maritza,
creo que me estás haciendo una pregunta o quieres aclarar alguna cosa. Si quieres contactar, dentro de la aplicación tienes una interrogación. En esa interrogación, si tú le das un cliqueo, te va a aparecer un pequeño chat. En ese pequeño chat puedes mandar tu consulta por escrito. Yo con la mano alzada solamente sé que hay alguien que me quiere decir algo, pero no puedo saber qué me quieres decir. Así que si me quieres hacer alguna pregunta, hazlo a través de la interrogación. Bien, bueno, esa limpieza, continúo con ella. Os vuelvo a decir, como siempre, los trabajos de bricolaje tienen unos requisitos. Primero hay que tener las herramientas adecuadas para realizar. Luego hay que tener la actitud de querer hacerlo. Bien. Y luego hay que tener la paciencia para darle a las cosas lo que necesiten. Las cosas son particulares, o sea, tú estás con tu mejor voluntad haciendo este trabajo y te surge cualquier inconveniente. Eso es normal, no solamente te va a ocurrir a ti, sino que nos ocurre a todos. Eso es igual que cuando haces un gran trabajo, estás terminando, te quedan 3 tornillos, después de que has introducido 300 tornillos, y los 2 últimos, pues esos 2 últimos te dan, pues, o que no se quieren meter, o que no hay la posición, o que se doblan, o que te quedas sin batería en el taladro. Bueno, siempre ocurre. Eso es una cuestión de que tenéis que darlo por hecho, de que Murphy existe en las chapuzas. Entonces, en las chapuzas o en los trabajos de bricolaje, existe. Y tenéis que tener la paciencia. Pero todo el mundo es capaz de hacer cualquier tipo de estos trabajos, cualquier persona es capaz. Y muchos de ellos, aunque os penséis que es un trabajo, relajan mucho más de lo que uno piensa. Porque te dejas de pensar en muchas cosas y te dedicas a hacer cosas, digamos que muchas veces son como cosas intrascendentes, pero que las necesitamos relajarnos y necesitamos cambiar un poquito. Bueno, sigo con mi limpieza. Fijaros que ya casi ni siquiera se ve y os comentaré que luego, una vez que lo limpie y lo deje todo limpio, ni siquiera se va a dar cuenta el acabado final de que ahí ha existido algo de esto. Bien. Bueno, pues nada, termino. Fijaros que he limpiado la paletina, le he limpiado un poquito para que no tenga cola y estoy quitando los restos de la cola que me quedaba. Bueno, ahora viene la etapa de lijado. Os comenté que tengo una lijadora. Estas lijadoras son baratas, ¿eh? Podéis hacer con cualquiera de ellas. Eh, si queréis desbastar un poquito bastante, digamos así, como un rayado, como lo que voy a hacer yo, un grano 80, un grano 100. No os afinquéis. O sea, el trabajo tiene que ser suave. Es un trabajo suave de aplicación. Bien. Simplemente vais en las zonas, fijaros estas zonas que tengo yo aquí me hice un trabajo donde me saltaron unas pequeñas chispas y quedaron esas marcas. Bueno, pues fijaros que simplemente teniendo un poquito de aplicación puntual, ¿eh? Desaparece. ¿Eh? Bueno, pues este lijado, lo bueno que tiene este tipo de lijadoras, que son muy fáciles de manejar, casi no pesan, y tienen esas puntas angulares donde podéis acceder a muchas partes a muchas rendijas, a partes así, digamos, más inaccesibles. Siempre el lijado, fijaros que siempre tiene que ser en la dirección, fijaros, en la dirección sin hacer rayones. Tenéis que mantener un sentido de dirección, ¿bien? Siempre lineal. Fijaros que, aunque parece que no, yo siempre mantengo posiciones lineales. No estoy haciendo circulitos. Bien, fijaros que desplazo la lijadora. En las zonas donde tengo mayor incidencia, me detengo
y le aplico un poquito más, digamos, no tanto de presión, sino más bien un par de pasadas. Ya digo que con este tipo de grano de lija que tiene instalada la lijadora, es suficiente. Este trabajo que estoy haciendo es, este trabajo que estoy haciendo es más bien para abrir el poro, eliminar, digamos, zonas muy que han perdido la linealidad, o sea, que no son planas, y sanear un poco, digamos, la madera para que abra el poro y el poro que tiene permita que la protección que le voy a adicionar entre. Fijaros que siempre el trazo, ¿veis? Lineal, 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 ¿ok? Bueno, pues igual que le he dado a la superficie, fijaros, ¿veis? Estas zonas que se ven más, vamos a dar un poquito para atrás, estas zonas que se ven aquí, voy a pararme, estas zonas que se ven aquí, así, eh, es porque la madera se había levantado más de un lado que de otro. Cuando la lijadora pasa, cuando la lijadora se desplaza en esta posición, mejor dicho, vamos a poner una flechita, cuando se desplaza, pues ella lo hace, digamos, de manera plana. Por lo tanto, todo lo que sobresalga lo va a intentar eliminar. ¿Eh? Fijaros que yo no estoy aplicando gran presión, ¿eh? Estoy haciendo un trabajo bastante superficial, simplemente fijaros que lo que estoy haciendo es limpiando y abriendo un poco el grano de la madera, estoy abriendo que aparezcan los poros, ¿eh? Muy sencillo, ¿eh? Esto no estamos ni decapando ni dejando virgen la madera, simplemente estamos saneándola para que me permita la buena entrada del material, ¿veis? Bueno, pues esto lo hacéis así, lo extendéis a todo el recorrido de la mesa, sus laterales, ajá, sus patas, también un poco. Si veis que hay una zona que se requiere un poquito más porque tenga algún resto o alguna deformación, pues le aplicáis un poquito más de presión. Tampoco hay que exagerar en el trabajo. Bien. Bueno, pues este trabajo me puse ayer en la tarde, que no lo hice sola tampoco, ¿eh? Tengo quien me graba y bueno, pues lo hicimos en un ratito. Las patas también le dimos una pequeña pasada, igual que a los laterales. Por supuesto que la parte frontal, la parte que está en contacto directo, sufre mucho más, el deterioro es mucho más grande, ¿eh? Pero bueno, como os comentaba, simplemente un trabajo de abrir un poco el poro, ¿bien? Las patitas también hay que darles una pasadita, los bordes, y bueno, así hasta que terminéis de hacer toda la parte completa de la mesa. En este caso de la mesa, pero luego con las sillas, con las sillas será exactamente lo mismo. Aquí tengo la silla, para que veáis que también le di una lijadita a las sillas, también, fijaros, ¿veis? Las partes más deterioradas, donde veáis que tenéis alguna parte más deteriorado, pues le dais un poquito más de presión, pero simplemente ya os comento, a ver, el trabajar estas ranuras de aquí, pues tampoco hace falta mucho. Muchas veces hasta ni siquiera la lijadora, sino pasando un poquito un estropajo de estos de tipo Scotch Brite o un poquito de lana de esta, perdón, lanas de acero, es suficiente. Se le pasa con la mano, no necesitáis meter la lijadora, ¿eh? Porque estas partes no sufren tanto, lo que sufren realmente
son las partes frontales, las partes que están en contacto directo, las que sufren mayor deterioro. Bueno, pues le termináis de dar a todas las partes de la silla, como os digo, es un lijado para quitar un poquito suciedad, abrir poro. Es un lijado, digamos, entre comillas, agresivo, pero como la presión que ejerzo es muy pequeña, pues es un agresivo entre comillas. Bueno, pues así vais delimitando todas las partes de las sillas y en este caso yo tenía 6. Y bueno, vamos con el siguiente. Bueno, una vez que tengo todo, fijaros, ¿veis? Ya he terminado de lijar, me quedan esos restos de serrín, pues ahora con un trapo húmedo vais a limpiar bien toda la superficie, que no os quede ningún rastro de polvo dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando apliquéis el aceite, si os va quedando polvo, os va a quedar la madera marcada con esas motitas de suciedad, van a quedar marcadas y es muy importante, fijaros cómo le quito el polvo a todas las puntitas, uso la paletina para ello. Podéis usar también el que tenga un soplador, pues un soplador y también si alguien tiene un aspirador, pues puede utilizar un aspirador para realizar esta limpieza. De todas maneras, aunque eliminéis el polvo con un aspirador, siempre es recomendable con un trapo húmedo, bien, limpiar bien. Con el calor que hacía ayer en particular, prácticamente cada vez que iba limpiando se iba secando todo, o sea que no me dio mucho tiempo a, digamos, entonces no he tenido que esperar. Bueno, pues ahora llega el momento, ya tengo todo preparado, llega el momento de realizar la aplicación del aceite. Bueno, he utilizado un pequeño, digamos, un cartón, me he buscado un recipiente más pequeño para ir pasando parte del aceite a un recipiente más pequeño, así protejo el material dentro del recipiente mayor, solamente saco la porción que voy a utilizar y bueno, me he puesto unos guantes de nitrilo, más que nada, aunque habéis visto que muchas de las tareas que hago las hago sin guantes, en este caso, sobre todo cuando se dan aplicaciones con productos químicos, es muy recomendable, siempre recomendable que utilicéis guantes a la hora de trabajar. Bien, pero en particular cuando apliquéis un recubrimiento, hacedlo. Fijaros que aunque ya había agitado el envase anteriormente, es recomendable que agitéis bien el producto y que leáis las instrucciones. Ya sé que no es normal que lo hagáis, pero es conveniente que lo hagáis, que leáis las instrucciones y que veáis las sugerencias y las recomendaciones que hace el fabricante sobre el producto y sobre la aplicación. Fijaros el tono, ya habéis visto que había varios tonos, tono miel, tono incoloro y tono teca. Yo estoy aplicando el color teca. Bien, ahí se ve en la tapa. Y bueno, ahora voy a verter parte del producto en otra latita más pequeña. Bien. Así hago dos cosas. Proteger el producto, eso sí, siempre limpiar bien la parte donde tenéis el resto del producto, taparlo bien, adecuadamente, ponerlo en lugar fresco
Y ahora simplemente con la paletina de 50, que ya os comenté que como la madera era de ese tamaño, pues es bastante recomendable. Ahora empezáis a aplicar. Yo estoy en un exterior, ¿bien? Estoy en un exterior y luego esta superficie, nuevamente luego la limpio, pero es recomendable siempre que protejáis las zonas donde vais a trabajar. Aquí lo ideal sería que hubiera puesto un plástico para proteger esta superficie. ¿Que no podéis hacerlo? Bueno, pues tener precaución de ello y eso sí, lo que tenéis que tener mucho cuidado es que no os chorree. Fijaros que yo aplico el aceite en abundancia, ¿bien? No seáis roñosos. Este tipo de material hay que aplicarlo según la madera os lo va pidiendo. Según lo vayáis aplicando, veréis que la madera os va a ir pidiendo más o menos. Lo que tenéis que hacer es que no os haga gotas ni chorretes. Por eso esa aplicación continua que yo voy esparciendo, fijaros que yo mojo, bien, esparzo, bien, y luego distribuyo. Siempre tenéis que intentar que el material quede bien distribuido, pero con la abundancia suficiente para que él se nutre. Él tiene que chupar lo que necesite. ¿Bien? Bueno, pues esta aplicación la vais haciendo. No me voy a echar todo el resto del tiempo que me queda realizando esta aplicación, pero bueno, creo que también que veáis la secuencia, siempre en longitud, y veis que siempre voy en el trazado del mueble, veis que siempre voy en la parte geométrica, respetando las longitudes, ¿veis? Ajá. La linealidad. Siempre tenéis que favorecer la linealidad y la parte visual. Cuando pintéis, siempre tenéis que hacer ese trabajo, porque los ojos se van a esa zona. Entonces, es muy importante que hagáis. Fijaros, va soltando hasta alguna basurita después de que lo he limpiado y todo. Bueno, pues este trabajo lo vais a realizar sobre cada una de las piezas, de la misma manera que estamos haciendo. Bien. Y una vez que lo hagáis, quiero que veáis la diferencia ahora entre antes, a ver que antes que se me ha parado, lo tengo aquí en unas imágenes en la presentación. Quiero que veáis el aspecto de antes y después. Fijaros el aspecto, solamente con una aplicación sumamente, digamos, la primera mano, ¿no? Yo soy partidaria de darle alguna mano más. Y este es el aspecto que me quedaron las piezas posteriormente. ¿Lo veis? Fijaros esta imagen entre el antes y el después, simplemente con una pequeña lijada y una aplicación de un producto. Fijaros la diferencia. Claro, las sillas, cómo estaban antes y cómo están después. El aspecto, ¿eh? Pareciera que una las hubiéramos recogido de un contenedor y lo hubiéramos recuperado. ¿A que sí, María Isabel? ¿A que parece mentira, no? Bueno, pues muchas veces estos pequeños detalles hacen que un mueble que tenemos en casa se convierta en algo como si fuera nuevo, con un poquito de cariño, un poquito de tiempo y de paciencia, y bueno, siempre teniendo mucho cuidado en lo que hago y de qué manera lo hago. Y bueno, tenemos mucha información de los fabricantes, de las aplicaciones, y bueno, tenemos que informarnos, pero de verdad que sí, parece mentira, ¿no? Esta de aquí, esta que tengo aquí es brutal. Yo cuando lo hice dije, parece mentira, no me había dado cuenta de lo deteriorada que estaban las sillas hasta que le di la aplicación. Y bueno, pues nada,
como siempre, se me echa el tiempo encima, me enredo aquí, empiezo a contar mis pequeñas batallas y bueno, se me pasa el tiempo rápidamente. Espero que os haya servido para algo esta pequeña presentación de hoy. Me encantaría que lo llevarais a cabo y que recuperarais algún mueble o le hicierais algún mantenimiento a algún mueble en la casa. Y de esto se puede hacer en casi todos, ¿eh? Los que están lacados, los que están barnizados, puertas, ventanas. Pues no, me pregunta que si hay que necesitar mucho. Pues mira, no, no le he sacado la foto hoy a las mesas, pero lo hice ayer en la tarde. Hoy ha caído una tormenta de agua brutal y ya estaba el agua flotando sobre las sillas y sobre la mesa. Pues te diré que bueno, vamos a ver, el producto te dice unos tiempos de curado, pero con el calor que hace actualmente y las condiciones que tenemos climáticas ahora, puedes reducir el tiempo en la mitad. Prácticamente lo aplicas en una hora, menos de una hora está completamente seco.